Hola hermoso Escorpio, bienvenido a una nueva lectura que desde ahora será válida para los próximos días. Empezaré a darte los primeros mensajes Escorpio para ti con las cartas del tarot After. También así como puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Vamos a ver todo absolutamente lo que va a pasar por ti, Escorpio, próximamente. Siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado y ahora pues vamos a sacar tus primeras cartas. La primera energía, Escorpio. Vamos a ver qué es lo que pasa. 10 de bastos como primera energía total, excelente a por ti, Escorpio. Voy a sacarte dos cartas más. Rey de bastos a continuación y ya después tenemos aquí Escorpio, wow, la carta con número 20. El ángel del juicio, exactamente así como justamente se puede presentar esta carta por ti, Escorpio. Wow, increíble. La verdad te lo digo que tengo que reconocer de que no me lo había esperado. Para que justo ahora el ángel del juicio se presentara en estos días y no así tan rápido, de inmediato. Pero ahora si tú me preguntas, Escorpio, ¿es una cosa buena? ¿Es positiva? Sí, claro que sí, no te preocupes. Traes aquí contigo el 4 de copas que llega exactamente para dar una confirmación, para explicarnos de cualquier manera unas circunstancias de vida que tú de momento en este presente, Escorpio, estás en el punto mayor de resolver. Mientras voy a intentar explicarte hasta llegar al ángel del juicio cada una de estas vibraciones y con cuál, así como tú bien observas, estamos empezando con el número 10. En este caso, a por ti, Escorpio, 10 de bastos. Wow. No hay que transmitir tantas explicaciones al ver esta carta porque realmente nos muestra a una persona trabajadora con muchísima responsabilidad. También fue un momento a por ti, Escorpio, de gran estrés. Así como estoy observando en el 10 de bastos exactamente como esta carta me dice así de esta manera, todo lo que estuvo en tus manos, todo lo que pudo y que dependió de tu persona, lo hiciste sin ninguna otra persona. No hay en absoluto nada, ninguna explicación. Pero aquí se ve de que, visto que se abre tu lectura con el 10 de bastos, significa, es como la carta que habla de que ahora muy pronto va a finalizar esta situación o tal vez este proyecto tan difícil o incluso también esas circunstancias de tu vida. Y aquí en el 10 de bastos a por ti, Escorpio, yo pues lo reconozco y lo veo como una importante liberación, ¿ok? Pronto te vas a liberar. Pronto, ese es un momento para que descanses, es un momento para que te recuperes desde el punto de vista energético. Y ya después, a por ti, Escorpio, te llega la presencia, la del Rey de Bastos. ¿Ok? Tú fíjate lo que se cierra y lo que al mismo tiempo se abrirá en el próximo futuro a través la carta que viene a ser representada a por el Rey de Bastos. En este caso es vista como la carta de la acción, de los movimientos, de una persona completamente independiente, libre, muy consciente en esencia de todo absolutamente aquel con su propia capacidad, de aquel lo que puede hacer desde varios puntos de vista, exactamente así como se puede prácticamente observar. Yo estoy percibiendo, Escorpio, de que
vas a pasar directamente de la energía, de lo que haya podido representar en tu camino el 10 de bastos, y vas a entrar directamente a la energía del rey de bastos. ¿Ok? Eso es muy bueno porque representa una persona segura de sí misma, una persona que trabaja mucho con la sabiduría y también la de una persona muy trabajadora. O sea que el próximo futuro va a ser muy concentrado sobre el plano profesional a por ti, Escorpio, pero, y aquí llega la respuesta por ti, el ángel del juicio, carta con número 20. En cuanto, así como tú bien observas, tu lectura se está abriendo con el número 10, continúa hacia adelante con número 20, aparte del rey de bastos, y en cuanto aquí hay una resolución. A mí el ángel del juicio me transmite de que tú vas a tener en el próximo futuro una importante liberación. Liberas algo de tu mente, liberas algo de tu propia conciencia. El ángel del juicio será de gran apoyo a por ti. Siempre cuando llega esta carta, nos liberamos en general de una gran carga, de una fuerte dificultad, porque esta carta te permite a poder entender y al mismo tiempo a tener la posibilidad de integrar en esencia algo vital, algo esencial en tu camino. Ya no tienes en absoluto, Escorpio, nada de lo cual debas preocuparte, porque lo que suena realmente, el sonido de esa trompeta y realmente del anuncio que el ángel del juicio lo transmite hacia tu persona, va a ser revelador, ¿ok? Por eso es importante para que tú seas, durante esta lectura, que seas bastante receptivo, abierto a escuchar con gran atención los mensajes que se transmiten hacia tu propia persona, porque esos mensajes van a ayudarte para que comprendas por qué fuiste llevado a la situación, la del 10 de bastos, y todo lo que se presenta en tu camino a partir de ahora. En cuanto al ángel del juicio también nos habla de respuestas, soluciones, vibración poderosa. En cuanto aquí tenemos el 4 de copas como siguiente carta por ti, Escorpio. 3 de copas como siguiente energía y después tenemos al 6 de espadas. Wow, muchas cosas, tenemos que hablar. Tenemos aquí al 3 de copas. Ok, próximos días. Número 3 es el número de la comunicación, en esencia, de la creatividad, de las personas muy sabias, muy inteligentes. En cuanto, así como tú observas, está claro de que aquí se confirma de que al final, Escorpio, tú celebrarás, ¿ok? Hay una celebración en puerta que te hace justamente celebrar un importante resultado, porque aquí se ve como que tu alma saltará prácticamente de alegría, de satisfacción, en cuanto empiezas a darte cuenta de que hay que estar muy focusado en el presente, hay que estar en el aquí, en el ahora, y hay que ver todo aquello que a ti te rodea, ¿ok? Es importante para que tú lo puedas observar, y así será, de seguro de que así será, porque tú en todo este tránsito no estarás solo. El 3 de copas nos los dice. Puede que en este caso 3 personas muy importantes de tu entorno con cual tú celebres y con cual tú, Escorpio, levantes estas copas. Aquí tenemos el 4 de copas. Después del ángel del juicio, después de una serie de respuestas, revelaciones que se van a poner en tu camino a partir de ahora, llega el 4 de copas.
En cuanto así como lo podemos observar, esa carta nos indica y nos dice de que a nivel tanto como emocional a por ti, Escorpio, también quizás a nivel espiritual, van a ser momentos cruciales en cual tú vas a entender perfectamente bien qué es aquello que tú necesitas tener a tu lado, y también es esencial porque entenderás de aquello que tú necesitas soltar. Ese es un momento en cual tú sueltas, porque ya no vas a estar en absoluto conectado a esa vibración de pensar del por qué las cosas no se hayan dado así. Integras unas circunstancias esenciales, vitales de tu propia vida, porque te permite entender del por qué las cosas. A veces es esencial para que sepamos la verdad, y es también esencial para que alguien nos responda a algunas preguntas que nosotros podemos tener en nuestra mente. Lo mismo pasa también para ti, querido Escorpio. En cuanto aquí tenemos al 6 de espadas, y yo te digo así de esta manera, yo a esta carta, en este caso, vistas las problemáticas y las circunstancias vividas a por ti, la veía más como un mal que, gracias a Dios, muy pronto se va a alejar de tu persona. Es algo que empieza prácticamente como a dejarte en paz, ¿ok? Te van a dejar en paz, vas a estar tranquilo, tu mente se verá mucho más despejada, hay un nuevo horizonte que te espera, mucho más luminoso, mucho más brillante. Es la señal muy clara de que ahí sí que podrás poner un grande fin a una serie de problemáticas con cual tú mismo en este presente, Escorpio, ya no quieres tener nada que ver, ¿ok? Te alejas de esta situación y después conectas con el 3 de copas que sale, es la carta del medio. Y te lo digo que tengo la percepción de que en estas circunstancias de vida, a nivel personal, muy probablemente tenga que ver con el ángel del juicio, la aparición de una persona que para ti, Escorpio, de verdad te lo digo ahora, en este presente, esta persona va a ser muy importante por ti, a por todo absolutamente aquello que tú podrás hacer, por aquello que tú tendrás todos los motivos para celebrar en sí, ¿ok? Muy probablemente para los escorpiones solteros, esto sea un buen momento para avanzar, para crecer, y para que esta relación o para ese contacto que tú lo tenías, que emprenda algo completamente nuevo, distinto, como bien estas dos vibraciones nos los indican en este presente, exactamente como lo podemos observar. Vamos a continuar ahora, Escorpio. Abrimos el tarot Osho Zen, así mismo se llama. Vamos a intentar a pedir más información. Madre mía, esto está, mira, la misma carta, ¿ves? 10 de bastos. Es prácticamente del tarot Osho Zen la misma carta que se presenta a por ti, Escorpio. Por otra parte, es una carta que dice, ya no es necesario para que vivas bajo presión, ¿ok? O para que te estreses tanto como tú lo hayas hecho hasta este punto. Es momento para que liberes y que vayas a soltar todas estas ataduras innecesarias, ¿ok? Observa nada más. Yo lo sé perfectamente bien de que tal vez muchos vais a poder confirmar lo que esta carta haya significado para cada uno de ustedes, porque estoy segura de que para cada uno ha tenido que tener una vibración y una energía completamente distinta, exactamente como esta carta nos lo indica en este presente. Ok, número 10. Y es más, esta carta dice supresión, ok, alguien sobre una energía muy suprimida, así cuando descubren, cuando
ya no tienes energía, ¿ok? Esto representa como algo que termina a por ti, Escorpio. Vamos a ver si te entregan, o si te entregan otra carta más, claro que sí. Claro. Deja ya, Escorpio, de compararte, ¿ok? Tú no tienes que compararte con absolutamente nada, con absolutamente nadie, ¿ok? Esa carta 5 de espadas habla de eso, de que el ser humano suele compararse con los demás. Nunca el ser humano sabe cuándo es autosuficiente. Ahora para ti ya no va a ser el caso. Deja de compararte, deja de pensar en los resultados. No te vuelvas a comparar con absolutamente nadie. Recuerda, Escorpio, que tú eres un ser único. Nadie puede ser como tú y tú tampoco puedes ser como otra persona porque tú tienes tu propio sello, tu propia naturaleza divina. ¿Ok? Recuerda de que tú traes dos cuerpos. Uno que es el físico, material, y el otro es el cuerpo espiritual. ¿Ok? Recuerda, no hay que compararse. Lo sé que te han ocurrido muchas cosas complicadas y lo sé que también te trataron con mucha injusticia. Lo sé, lo veo, se puede observar, porque todo vino en base a los cambios. Y ahí está, como tú nunca pensaste de que podías ser suficiente, autosuficiente, ¿ok? Y eso significa de que tú pusiste mucha presión sobre ti. Vamos a ver, ahora te dice, deja esta lucha, Escorpio, ya no luches más. ¿Para qué luchas tanto? ¿Qué es lo que quieres demostrar con esta lucha y con esta situación con cual te enfrentas en este momento? Tal vez es probable de que tengamos una conexión entre seres que podéis tener ciertos conflictos con algunas personas, ¿ok? Recuerda de que todo, absolutamente, Escorpio, está en tu mente, ¿ok? En tu cuerpo espiritual astral. Cuídalo mucho, ¿ok? Cuida mucho lo que tú implementes ahí en tu mente, ¿ok? Al final la vida representan otras cosas. Yo estoy segura de que tú estás por un buen camino, ya me lo dirás. Querido Escorpio, así como tú observas, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like, comenta si quieres. Dime, querido Escorpio, ¿qué te pareció esta lectura? ¿Has resonado o no con ello? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz. Te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, querido Escorpio.